si me lo merezco, ¿no? Eso depende de lo que tú digas. O sea, Agradecerte, Javier, el esfuerzo que haces, porque sabemos que estás pasando algunas situaciones de pérdida de salud no adecuada y darte las gracias por querer estar con nosotros, ¿no? Y disculpa si te hemos presionado para que estés. no hay. Venga, el tiempo es tuyo, Javier. Bueno, me pides también que haga un breve currículum. Bien, sí, lo primero decir que muchas gracias por la invitación. No puedo estar con vosotros como hubiera deseado y como está mi colega y amigo José Antonio Moreno en Gran Canaria, porque me han hecho una operación en mi ojo izquierdo. Afortunadamente ha salido bien, incluso vengo del Hospital de la Paz de Madrid, de la revisión, y me han dicho ya que la semana que viene puedo viajar, ya viajaré a Bruselas al plenario del comité, pero esta semana me lo prohibieron. Pero todo lo demás lo he podido hacer, leer pantallas, eso no ha habido ningún problema. Bueno, yo ahora en el comité me ocupo de los temas de economía y de relaciones exteriores, las dos secciones en las que participo. Y bueno, yo he sido sindicalista de comisiones obreras pues de toda mi vida, desde que empecé a trabajar como profesor de matemáticas, soy matemático, y he tenido distintos recorridos, ¿no? En la Federación de Enseñanza fui secretario general, luego en la Confederación, pues en la Secretaría de Comunicación y de Internacional. Y justamente el tema de vuestra charla, que tiene que ver con los impuestos, es uno de los que más he trabajado en el comité, sobre todo tanto desde el punto de vista de los ingresos presupuestarios de la Unión, como de la lucha contra la delincuencia fiscal, la delincuencia económica, la evasión, el blanqueo de capitales, ¿no? Que es una de las lacras de las sociedades modernas y que tiene un volumen realmente importante, mucho más importante, que distorsiona la progresividad y la justicia de los sistemas fiscales. Bueno, voy a poner ahora, no sé si está aquí, voy a pasar a la presentación. Me han dicho que tengo una hora, yo la tenía prevista para media hora. Luego, esa media hora en mí, como me suelo enrollar bastante, pasa a ser casi la hora. Pero en cualquier caso, yo creo que hay un amplio margen para el debate. Yo me he centrado, centro mi intervención en una visión general y una visión desde Europa. Las últimas diapositivas hablarán de España y de Canarias, pero no voy a hablar del régimen especial fiscal de Canarias, aunque voy a plantearos algunas cuestiones al respecto, que un poco casi se derivan de lo que puede ser la introducción, ¿no? Los impuestos y unos impuestos suficientes son un instrumento fundamental en las sociedades democráticas para redistribuir la riqueza. Hay una presión muy fuerte ideológica en contra de los impuestos, la presión de la gente del dinero, de la gente del poder, de la derecha política. Y luego, bueno, en una región de España, Canarias, que tiene impuestos más bajos, su régimen especial. Entonces, creo que no hay contradicción entre esas dos visiones, pero podemos luego finalmente plantear la vigencia, viabilidad, bondad del sistema fiscal canario. Lo hay que partir de algunas consideraciones generales. Los estados de bienestar en el mundo occidental y los avances que se producen hacia la igualdad tras la Segunda Guerra Mundial se construyen en base a sistemas impositivos progresivos, en base a que el Estado tenga recursos
para realizar políticas públicas de protección social, construir un sistema de estado de bienestar, de educación, de sanidad, de protección por el desempleo y de atención a las distintas contingencias que puedan tener las personas a lo largo de su vida. Esto se trunca en los 80. Todavía estamos recogiendo o haciendo la evaluación de la negativa influencia que tuvieron la llamada revolución conservadora, que en el mundo anglosajón encabezaron un presidente norteamericano y una primera ministra británica, Reagan y Thatcher, que se extiende por todo el planeta con distintos grados, ¿no? La destrucción de la fiscalidad progresiva es la principal herramienta de la revolución conservadora. Y dentro del modelo neoliberal de globalización, que ahora ya no funciona tanto, incluso se está planteando, cuestionando el propio hecho de la globalización hoy en día frente a otras corrientes, incluso dentro del pensamiento en la economía política de la derecha, pues en su momento era un elemento esencial, no el único, del llamado consenso de Washington, sobre el cual se constituye el modelo neoliberal que termina, podríamos decir, en la crisis de 2008, la crisis de la subprime y la enorme crisis económica y financiera que vive el mundo en ese momento. Hasta tal punto es importante las consecuencias de la revolución conservadora que los estudios que luego me referiré de Thomas Piketty y otros, el progreso hacia la igualdad que durante toda la edad moderna se produce con altibajos, por supuesto, la igualdad en la distribución de la renta, la igualdad en la riqueza, en la igualdad en el patrimonio, ¿no?, se trunca en los 80. Y eso es, o sea, que tiene un impacto histórico de una enorme importancia, ¿no? Y luego hablaré, y es un tema que a mí me preocupa especialmente, como el camino hacia una restauración de la progresividad y de la suficiencia fiscal y un enfrentamiento entre las distintas formas de dumping fiscal que se dan en las sociedades democráticas se está desarrollando en la Unión Europea y en España. Yo creo que es una de las batallas políticas más importantes. No es solo una opción de política económica, es una batalla política en todas las consecuencias por el nexo que existe entre los ingresos fiscales, el cómo se obtienen y las repercusiones que a través del gasto se tienen en las políticas públicas, en las políticas de servicios públicos y que contribuyen a la distribución de la riqueza. Entonces, yo os recomendaría de luego para mí 2 libros, o sea, para mí Thomas Piketty, que es una de las personas que más ha aportado a la reflexión sobre la economía política con sus 2 grandes obras, ¿no?, El Capital del siglo XXI y Capital e Ideología. Tiene un libro mucho más fácil de leer, mucho más breve, y que para mí es enormemente, es en cierto modo una síntesis de su primera gran obra, El Capital del siglo XXI, que es una breve historia de la igualdad. La publica en 2021, está editado en España. Y hay otro también de 2 economistas norteamericanos, Emanuel Saez y Gabriel Zucman, que tienen una base de datos sobre toda la historia de los impuestos en Estados Unidos, sobre todo, que es la de referencia para todo tipo de estudios, que se titula El triunfo de la injusticia, cómo los ricos evaden impuestos y cómo hacer que los paguen, ¿no? Lo primero que hay que decir es que este giro, que está descrito y luego me referiré a sus conclusiones, ¿no?, ha tenido un impacto desigual, por supuesto. En primer lugar lo es en el mundo anglosajón, donde más se nota ese cambio de tendencia y sus consecuencias sociales. Y también en Europa, la Unión Europea varía por países y en los países emergentes y los países en vías de desarrollo pues ha afectado también de modo poderoso. Pero como siempre, en ningún caso no de un modo uniforme y no todos al mismo tiempo.
Eh, John Williamson fue un economista que escribió los 10 puntos, ¿no?, del Consenso de Washington, un mal economista, no se le distingue por muchas obras, pero que sin embargo tuvo la habilidad mediática de escribir lo que era la Biblia del neoliberalismo, que se refiere, como sabéis vosotros, pues no solo a la necesidad de rebajar los impuestos, en particular rebajar los impuestos a los ricos, sino también la desregulación y la privatización como elementos fundamentales de una nueva política, y que ha traído pues consecuencias muy negativas en lo económico y social y también en lo político, y que hoy día están cuestionadas no solo desde el punto de vista del sindicalismo, del pensamiento político de izquierda, ¿no? Lo que está claro es que eso ha producido ese cambio histórico que es el cambio hacia la desigualdad y que se produce a partir de esas fechas. Y yo, para mí es una de las, cuando asistimos a debates a veces en las televisiones, ¿no?, sobre que algunos de los economistas neoliberales o personas del Partido Popular, no digamos ya de Vox, hacen un poco exposición de su credo económico, pues plantea una enorme mentira, que es que estos autores, Piketty, Saiz y Zuckman, lo rebaten de una manera inapelable en Estados Unidos, en Francia y, por supuesto, habría que extenderlo a otros países, pero el hecho de que suceda allí significa que también sucede porque el fenómeno es el mismo, ¿no? La idea es, ¿cuál es el mantra neoliberal? Al bajar los impuestos se bajará la evasión fiscal, la gente pagará más los impuestos y con mejor cara, ¿no? Y entonces subirá la recaudación porque habrá menos fraude fiscal y entonces crecerá la economía mejor y habrá más empleo. Esto es absolutamente falso. En términos estadísticos, además, examinado a lo largo de un gran periodo de tiempo. ¿Y qué mejor tiene? Ya digo, puede haber información de distintos países, mejor hacerlo en la de los Estados Unidos, ¿no?, que es comparar cuál es la evolución del crecimiento económico en términos de Producto Interior Bruto, cuál es la evolución de los tipos máximos del impuesto de la renta y cuáles son los niveles de evasión fiscal. Y entonces nos encontramos que en la década en las décadas comprendidas entre 1910 y 1950, pues el crecimiento anual medio del PIB per cápita es del 2,1%, más o menos parecido a la década del 50 y el 90, algo más, una décima más, 2,2%. ¿Cuál era el tipo medio máximo, el tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta? Hasta el 50 en el 67%. Comparar en Estados Unidos, es la economía supuestamente más liberal, menos impuestos, no, era elevadísimo. Del 50 al 90, en la época dorada del capitalismo, ¿no?, 72%. Pero es que durante muchos años todos los ingresos por encima del $1.000.000 estaban grabados al 94%. Eso es una confiscación. Roosevelt, en los años de la Segunda Guerra Mundial y al calor, ¿no?, del impulso que el New Deal significaba para la política económica, quería poner el 100%, o sea, la confiscación, todos los ingresos por encima del millón de dólares estarían grabados, pasarían al Estado. Y el Senado de los Estados Unidos lo rebajó
¿Ya? De nuevo estoy ya conectado. Ahora tengo que volver a iniciar el proceso, ¿no? El proceso de, vamos a ver, pasamos aquí, creo que ya lo sabré, ventana, y ahora me voy a la presentación. No, ha sido mío, ha sido la culpa mía, ha sido la culpa mía. Y ahora ya está. Bueno, está ya conectado. Vamos a ver a compartir. ¿Ya lo veis? Bueno, perdonad, no, he sido yo el culpable. He sido yo el culpable. Se ha quedado sin batería mi ordenador, ya lo que faltaba. Perdonadme, ¿eh? ¿Me escucháis bien? Bueno, pues os estaba planteando, con estos datos que son extrapolables a la situación estudiada también por Piketty, incontestable desde un punto de vista estadístico, a Piketty, en Francia me refiero y otros países europeos, a Piketty se le critica sus conclusiones políticas, pero nadie le discute su parte científica, el aparato estadístico que utiliza para sus afirmaciones. Y esto es lo más claro, es todo mentira. Es decir, veis en este cuadro cómo cuando se produce la rebaja del impuesto de la renta en Estados Unidos al 35% de media en las últimas décadas, el máximo, el tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta al 35%, coincide con unos periodos que estamos hablando de 30 años, de 3 décadas, en el cual el crecimiento económico es solo del 1,1%, la mitad. En términos estadísticos, por un periodo de tiempo, esto tiene una importancia enorme, es muy significativo, es la mitad de la tasa de crecimiento de la economía. Pero sobre todo, donde ya es un escándalo decir, bueno, es que como eran tan elevados, y hay que reconocer que nunca en España tuvimos, como en Estados Unidos, un 92% de marginal máximo en el impuesto sobre la renta, ¿no? Y una media del 72%, ¿no? ¿Cuánto era apenas había evasión fiscal en los años de mayor presión fiscal, del impuesto más elevado? Era apenas un 5%, era el cálculo de la evasión fiscal. Cuando bajan los impuestos radicalmente, cuando bajan los tipos impositivos radicalmente, se dispara al mismo tiempo la evasión fiscal. Es decir, que las gentes de dinero, cuanto menos tienen que pagar, más quieren defraudar, más defraudan. Hasta el 30 y 35%, que son los niveles estimados de evasión fiscal en los Estados Unidos. Bien, también podríamos añadir esto a lo que puede ser no solamente el impuesto sobre la renta, vamos a hablar del impuesto de sociedades, y esa es la evolución, ¿no? Hasta el 70, estaba en el 50%, se considera eso. La economía, según la versión actual, no funcionaría, ¿no? Funcionaba con unas tasas de crecimiento mucho mayor cuando los beneficios de las empresas estaban tasados al 50%. Luego va bajando al 45, al 35 y al 21, y la economía crece menos. De modo que, al menos cada vez que podáis debatir en algún ámbito este tema, saber que no tienen ninguna razón los gurús del pensamiento económico neoliberal. ¿Por qué? Bueno, cuando se produce esta rebaja de impuestos de sociedades y de la renta, coincide con algo que tiene un significado, que es el auge de lo que ellos llaman, estos autores, la industria del fraude fiscal y el lavado de dinero.
que es una industria en que participan bufetes de abogados, asesorías fiscales. Sus instrumentos son la red de sociedades fantasmas, sociedades tapadera, para mover el dinero. Son sociedades que no tienen ninguna otra actividad económica, son aquellas que a veces tienen 20.000 sociedades en un piso, en un mismo piso, su sede, ¿no? Y que sirven para producir los procesos de evasión y de blanqueo de capitales. Esos son los gestores que, por supuesto, que no solo facilitan el que no paguen sus impuestos los ricos y lavar dinero, no solo los ricos, estamos hablando aquí también, utilizan las mismas redes, la economía criminal, los dictadores corruptos de no importa qué lugar del mundo y las grandes fortunas. Finalmente, los paraísos fiscales clásicos donde se refugian para luego volver, ¿no? Bueno, a través de esto lo que hay que decir que al mismo tiempo que se produce un menor crecimiento económico, se trunca ese camino hacia la igualdad que arranca en el siglo XVIII, que es probablemente antes, ¿no? O sea, la distribución de la renta desde el siglo XVIII, con estadísticas contrastadas, con anterioridad no hay estadísticas fiables en el siglo XVII y XVI, y no solo en Estados Unidos y Francia, ya estudiados, sino en otros países. Y esas desigualdades están medidas, hoy en día las vemos en diferencias salariales, la diferencia entre el salario medio de una empresa y el que tiene su presidente, consejero, delegado, en la distribución de las rentas, que es el conjunto de las rentas, y por supuesto al mismo tiempo el reparto entre salarios y excedentes empresariales. En Estados Unidos, por poner un ejemplo, entre el 78 y el 2018, ¿no? La renta del 1% más rico pasa del 10 al 20% de la renta nacional bruta y el 50% más pobre baja del 20 al 12%. Es el país donde se ha producido un proceso de desigualdad ligado a un mismo proceso en el cual se producen las grandes rebajas de impuestos. ¿Qué pasa mientras tanto? Un poco alguna visión de la Unión Europea. A pesar del deterioro de la progresividad fiscal desde los 80, 90, según países, en España vamos con mayor retraso, nos incorporamos más tarde a la democracia, a los sistemas fiscales, a la progresividad, aunque hoy ya está tocado nuestro sistema fiscal. A pesar de ello, la Unión Europea sin duda continúa siendo la región del mundo en que hay mayores niveles de presión fiscal. La Unión Europea tiene que el conjunto de los impuestos y las cotizaciones sociales está en el 42% del Producto Interior Bruto de media, y su progresividad es superior. Bueno, puede estar, no solo hay que salirse del mundo europeo, pues te puedes ir a Nueva Zelanda, ¿no? Para encontrar también un elevado nivel de progresividad. Y, lógicamente, eso significa que hay niveles más elevados de protección social, gratuidad y universalidad de los servicios públicos, es decir, hay una mayor igualdad. Somos la región del mundo con muchísimos defectos, como todo el mundo sabemos, pero la región del mundo en que hay unos mayores niveles de igualdad y ha sido deteriorada con respecto a la que se fue construyendo en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La desigualdad en Europa también ha aumentado desde 1980 con diferentes ritmos y trayectorias, y hay países como en la última oleada de incremento de la desigualdad nos toca, España, Grecia, Rumania y Bulgaria, claramente la ven incrementada desde la crisis de 2008, la crisis de la subprime financiera y después económica. Y como la Unión Europea como tal, o sea, no estamos hablando de sus países, respecto a la fiscalidad, respecto a los ingresos, tiene dos tipos de problemas, a mi juicio, que son la insuficiencia de los ingresos propios. La gran mayoría del presupuesto de la Unión Europea se financia por las aportaciones de los Estados miembros según su renta, lo cual origina pues toda una serie de tensiones de los más ricos, es decir, cada vez aporto más y aporto mucho más que los más pobres. O sea, es un sistema justo, ¿no? Pero no por ingresos propios, que son una minoría, actualmente están en el 15%,
el marco financiero vigente, los presupuestos en la Unión Europea se elaboran por periodos de 7 años. Estamos ahora en el marco de 1921-1927. Son 7 años presupuestarios, ¿no? Con un presupuesto que apenas llega al 1,1%, apenas por encima del 1%, 1,07% del Producto Interior Bruto Europeo. Eso es realmente muy poco, aunque bueno, con eso da bastante juego por lo que sabemos y por lo que conocemos, porque a pesar de lo que se dice, de las críticas a la Unión Europea, no hay administración del mundo, ni local, ni regional, ni estatal, ¿no?, que sus gastos de funcionamiento, y incluido, sobre todo, el pago a un personal que está bien pagado, los funcionarios europeos están bastante bien pagados, ¿no?, esté por debajo del 5% de los presupuestos. El resto se transfiere a los estados en forma de los distintos programas. Digamos, es algo que que conviene señalarlo en beneficio del funcionamiento de la Unión Europea. Es cualquier otra administración, puede gastar hasta el 80% en caso de funcionamiento, algunas de ellas, o por encima del 50%. Bien, tiene pocos recursos. Al final viene el reparto. La Unión Europea funciona necesariamente no hay déficit en la Unión Europea. Cuando hay más gastos que ingresos, la Unión Europea reclama a los estados que pongan la parte que le corresponde según esta regla de que paguen más los más ricos. Pero vamos, esto genera problemas de no tener unos ingresos propios y depender de lo que aportan los estados, y que haya tensiones entre los estados, por supuesto. Y sobre todo que no tiene competencias legislativas en materia de fiscalidad. Para llegar a un acuerdo en materia fiscal hay que hacerlo por unanimidad y tras procesos que siempre son enormemente dificultosos. Es decir, la falta de armonización fiscal en el interior de la Unión Europea afecta sobre todo a la zona euro. No es común tener una moneda única, tener una moneda, el euro, y al mismo tiempo tener sistemas fiscales completamente diferentes, ¿no? La capacidad fiscal que se realiza con ingresos propios más elevados y endeudándose, como ha sido, la Unión Europea puede endeudarse sin dificultad porque no lo ha hecho nunca. Alemania consintió, y fue la gran cesión de Angela Merkel, que al menos tuvo flexibilidad, ¿no? Llegó a decir que antes muerta que deuda europea. Cuando llega la crisis de la pandemia y la necesidad de recuperar las economías y financiar el plan de recuperación Next Generation EU, pues Alemania cede y hay un endeudamiento común. Pero ahora este gobierno que desde luego, este gobierno de coalición formado por socialdemócratas, verdes y liberales, es bastante peor que el último gobierno Merkel. No digo que cualquier gobierno Merkel, porque el gobierno depende, no el de la austeridad y la crisis de 2008, por supuesto, pero tanto en política exterior, lo que está pasando en la reacción europea sobre la crisis palestina-israelí, ¿no?, como en el tema del endeudamiento y el tema financiero, está en retroceso respecto a la situación anterior frente al último gobierno Merkel. Bueno, por lo tanto, una moneda común debería tener tanto una capacidad fiscal más fuerte como capacidad legislativa para armonizar y capacidad para poder endeudarse. Pero hay una situación que cuando yo he profundizado en ello, ya os he dicho antes, bueno, uno de los temas que me he ocupado en la Unión Europea es toda la legislación contra los delitos fiscales y contra el blanqueo de capitales en particular, y que me ha llevado a constataciones pues que creo que es importante compartir, ¿no? En primer lugar, la existencia
de un dumping fiscal muy importante y de paraísos fiscales en el interior de la Unión Europea que no tienen nada que envidiar a los paraísos clásicos de las islas del Pacífico o del Mar Caribe, ¿no? Bueno, una cosa es que haya una gran desarmonización fiscal en el impuesto de sociedades, ¿no? Y eso realmente es una anomalía al menos en la zona euro y yo creo que en general en la Unión Europea. Pues desde el 31,5%, que es el impuesto de sociedades en Portugal, hasta el 9% de Hungría, pues hay un abanico enorme, ¿no? 12,5% por abajo están Hungría, Rumanía, Bulgaria e Irlanda. Nosotros estamos en la zona media, el 25, algo por encima de la media, que está el 23,5% y es el 25%. Y esto, como digo, ya es algo que muchos consideran poco compatible con una unión económica y monetaria. Pero respecto al impuesto de sociedades, el problema no es con serlo, ¿no? Esta diferencia del tipo nominal, formal, que se aplica, sino el tipo real está bastante por debajo y el tipo que pagan, en muchos casos, como ocurre en España, las grandes empresas, es muy inferior al que pagan las pequeñas y medianas empresas, lo cual es una de las manifiestas injusticias del sistema fiscal, ¿no? Pero es que hay acuerdos secretos entre estados, gobiernos y empresas, entre los Estados miembros y las empresas multinacionales, que hacen que la tributación en muchos casos sea cercana al cero. Es conocida los acuerdos del gobierno de Irlanda con Apple, que fueron impugnados por la Comisión Europea, por los cuales no es que Apple y muchas otras tengan en Dublín su sede porque pagan el 12,5% en lugar del 25%. Es que no pagan nada. Pagan el 0,005. 5 milésimas por ciento eran 13.500 millones de euros que no recibía el gobierno de Irlanda en ese concepto y que se lo impugnó en la Unión Europea y que lamentablemente en una de las peores sentencias que se recuerda en el Tribunal de Justicia Europea, pues dio la razón a Apple, que entre otras cosas tiene un gasto de magníficos abogados tremendo, ¿no? Y que ganó este pleito cuando es del todo punto contrario a la competencia, a las normas más elementales del mercado único, de las reglas de la competencia de la Unión Europea, que esto suceda, ¿no? Entonces, el acuerdo estamos todavía pendientes de que el acuerdo que en el seno de la OCDE establece que haya una tasa mínima efectiva del 15% en el impuesto de sociedades, efectiva y comprobable, y que no suceda lo que os digo, y hay que recalcar que el presidente Biden, en la iniciativa que tuvo el gobierno de los Estados Unidos, quería situarla el mínimo del impuesto de sociedades en el 21%. Y finalmente, por presión de la Unión Europea, se acordó que el 15%, pero ahora mismo esto no está en vigor y se están encontrando muchas dificultades y retrasos en su aplicación. Entonces, antes, ¿cuáles son los países de la Unión Europea que practican el dumping fiscal en sociedades? Pues en este orden, Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Malta y Chipre, y luego también no hay que despreciar lo que hacen Hungría, Rumania, Bulgaria y la propia Bélgica, en algunos casos, que también ha llegado a pactos con empresas multinacionales para que paguen una cantidad. Y aquí la cosa es escandalosa con el cambio de las empresas fantasmas. Uno diría que las empresas fantasmas, no ya los bancos, hay que distinguir entre los bancos que reciben en los paraísos fiscales el dinero de los que no pagan impuestos y el dinero del blanqueo de capitales, ¿no? Los que no pagan impuestos o los que se dedican a traficar con drogas, armas o personas, ¿no? El problema es que todos están en las mismas redes. Recientemente estamos conociendo la preocupación de
los gobiernos, la policía y la sociedad holandesa y belga por el enorme poder de las mafias de la droga. Como sabéis, la droga en Europa, antes parte de ella venía por Galicia, ¿no? Entraba por Galicia, pero ahora a una escala mucho mayor entra por dos puertos, los puertos de Rotterdam y Amberes. Y el poder de las mafias ha llegado hasta amenazar hasta la heredera de la corona holandesa, el ministro del Interior belga, etcétera, asesinar a testigos protegidos, a periodistas, etcétera. La cosa es muy grave por el enorme poder. ¿Qué sucede? Pues que no solamente hay puertos, es que la facilidad para lavar dinero a través de las empresas fantasmas radicadas en Holanda, en Ámsterdam, Rotterdam, es enorme. Aquí hay tres documentos que son, para mí me han abierto mucho los ojos, ¿no? Tres economistas daneses, Damgaard, Elhager y Johansen, han publicado en la revista Finance and Development del Fondo Monetario Internacional, nada sospechoso, por supuesto, las fuentes muy seguras, ¿no? Sospechoso de izquierdismo, ¿no? Esta publicación, pero es una publicación seria y no solamente para lo que estoy hablando. Dos artículos en 2018 y 2019 que se han visto refrendados, que ponen de manifiesto dónde se concentran los flujos de lavado de dinero, los flujos que pasan por las empresas fantasma. Luego, ¿quién lo hace? Los intermediarios profesionales que favorecen los delitos fiscales están en un estupendo informe del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE del año 2020, de finales de 2020, que tiene este título y fue aprobado por unanimidad de los miembros de ese comité, que son gobiernos, ¿no? Se llama Reprimir a los intermediarios profesionales que favorecen los delitos fiscales y la delincuencia de cuello blanco. Bueno, las empresas fantasma, lo llamo SC, son las iniciales, empresas de Shell Companies, ¿no? Como se las denomina. En el mundo, no, aquí hay un error en lo que he escrito. El flujo anual en el año 2019 el flujo anual de dinero a través de esas empresas fantasmas es nada menos que de 15 billones de dólares, aproximadamente, pues casi de la magnitud del PIB de la Unión Europea, ¿no? El 85% de la cantidad pasa por empresas, sociedades fantasmas radicadas en países europeos. Nada menos que 4 billones de dólares por empresas radicadas en Luxemburgo y 3,5 por empresas radicadas en Holanda. Por lo tanto, esta red de criminalidad fiscal es multinacionales, grandes fortunas, políticos corruptos, economía criminal, a través de los bufetes de abogados dedicados a esto, más las asesorías fiscales, pasan a través de empresas fantasmas para finalmente acabar en paraísos fiscales y luego ser reciclados, ¿no? Esto ha aumentado desde los años 80 y las medidas que existen, algunos tienen voluntad de luchar con ello, otros no tanto, ¿no? Y otros consideran que si se lucha contra ellos les va mal, como es el caso de los gobiernos holandés o luxemburgués, que claro, como les va bien que haya tantas empresas radicadas, no importa lo que hagan en su territorio, para recoger migajas, no es que se lo lleven, ¿no? Por estas empresas, pues se oponen a una lucha más decidida por acabar con esta situación. Bien. Bueno, aquí, esperan. Bien. Frente a esto, las instituciones europeas sí, pero hay una trayectoria persistente de iniciativas de la Comisión Europea que choca contra el bloqueo promovido por aquellos países en los cuales hay
hay empresas fantasmas en los cuales se está realmente desarrollando una actividad propia de paraísos fiscales, ¿no? Hay una iniciativa, claro, ya es de julio de 2021, tendría que comenzar a ser aplicada, pero no acaba de ser aplicada, ha sido finalmente aprobada por el Consejo a finales de diciembre pasado, y necesita desarrollo, que se crea una autoridad europea contra el blanqueo de capitales, una sexta directiva. Se ha dicho que en pocos años haya habido 6 directivas, significa que las anteriores han sido muy parciales o no han acabado de plantearse. Y se ha añadido a estos 2 hechos con esa autoridad europea que significa que se podrá actuar directamente y no solo a través de los gobiernos nacionales y de las policías nacionales, sino desde una única autoridad europea contra el blanqueo de capitales que tenga una determinada dimensión. También ha abordado el tema de los criptoactivos. Bien, eso para mí creo que eso es uno de los campos en los cuales nosotros tenemos que actuar más decididamente si queremos tener credibilidad a la Unión Europea. Pero vamos a ver cuáles son los grandes retos presupuestarios. Vamos a salirnos de ese ámbito de lucha contra el delito y pasar a qué es lo que necesita la Unión Europea desde mi punto de vista. Una capacidad fiscal permanente con recursos propios y capacidad de ordenamiento para financiar lo que son bienes comunes europeos que se están enunciando que se quiere una política industrial autónoma, desarrollo de investigación y desarrollo, toda la transición verde, etcétera, muchos ámbitos en los cuales hay políticas europeas, pero no tienen un sostén presupuestario. Y eso es necesario que lo tuviese. Y realmente nuevos ingresos propios. Ahora hay una propuesta que se está debatiendo, que es un poco acuciados porque hay que devolver, asumir la carga financiera del endeudamiento europeo para financiar el plan de recuperación y los planes de recuperación nacionales, que son 19.000 millones de euros al año. Para ello se han creado, se va a crear, pero está habiendo muchas dificultades, un impuesto estadístico del 0,5% sobre los márgenes empresariales. ¿Qué significa esto de impuesto estadístico? No es que vayan a pagar las empresas el 0,5%, sino que el Estado tiene que dar esa cantidad y ya se las arreglará para recaudarlo como sea y dárselo a la Unión Europea. Son 16.000 millones. El pasar el mercado de emisiones de carbono del 25 al 30%, lo que se queda en la Unión Europea, eso significaría ese plus de 5 puntos porcentuales, 6.000 millones, y el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, 1.400 millones. Solo con eso, pues, es poco más de lo que... ¿Qué es el mecanismo de ajuste de carbono en frontera? El tema es que, claro, los productos fabricados fuera de la Unión Europea, que entran en la Unión Europea procedentes de países que no cumplen ninguna de las normas de protección al medio ambiente, se establece un gravamen para que no compitan con empresas europeas que fabrican de acuerdo con los requisitos medioambientales que se exigen a las empresas europeas. Pero vamos, es una parte muy pequeña. Es decir, hay muy poco margen para la revisión de los presupuestos que se está realizando para acometer nuevos ingresos en un momento en el que, como nos comunicó, nunca he visto tanta sinceridad a un director general de presupuestos de la Unión Europea en la sección de economía del comité, que no queda nada de dinero, nada de remanentes. Y ahora podría haber en la Unión Europea un problema porque no habiendo esta cantidad, porque se ha gastado todo en la guerra de Ucrania. O sea, la pandemia por un lado, pero la pandemia tiene otra posibilidad a través de su recuperación de Next Generation, pero no hay dónde moverse salvo los fondos de Next Generation, que esperemos que no sean utilizados para otros fines. El tercer elemento para realmente engrasar esto, y hay una gran dificultad en ser aceptado por los países más renuentes, y ahora mismo pues está ahí Alemania, es decir, Alemania no está cumpliendo el papel que en otros momentos, junto con Francia, es de impulsar más Unión Europea. Y este gobierno alemán, por supuesto, nada en particular. Y el Ministerio de Finanzas lo tiene un liberal del Partido Liberal Alemán, que es Christian Lindner, con la aquiescencia, la aprobación del canciller Scholz, que está el programa,
el programa económico del Partido Liberal Alemán es absolutamente ultraliberal y, por supuesto, contrario a que haya ningún tipo de mayor aportación de Alemania a la Unión Europea. Las dos últimas, y ya termino, ya, bueno, yo creo que aquí puede plantearse bastantes elementos de debate a partir de ahí, de la situación fiscal en España. Algunos elementos, por supuesto. La situación fiscal en España daría para mucho tiempo hablar, ¿no? Pero bueno, se ha cortado en los últimos años la brecha que existe entre la presión fiscal, lo que recibe los ingresos que recibe el Estado en relación al Producto Interior Bruto, de 7 a 4 puntos, ¿no? Ahora estamos una vez que se ha revisado al alza, ¿no?, el Producto Interior Bruto español, pues ha bajado un poco la presión fiscal, ¿no? Entonces está el 38,18. Hoy en día la media de la Unión Europea es 42%. Pero no se ha hecho porque haya habido un cambio fiscal o de reforma fiscal, se ha hecho a caballo de la inflación. Esta subida es prácticamente coincidente con la pandemia y con la reacción a la pandemia y sobre todo en la última parte, no solo la pandemia, sino que la pandemia no produjo inflación, sino la salida de la pandemia, el bloqueo de las cadenas de suministro, más finalmente, por supuesto, la guerra de Ucrania y las consecuencias en los mercados energéticos. Bueno, se recauda más, nos han corregido en el impuesto sobre la renta, los distintos intervalos de cotización, y eso significa que el Estado ha recaudado más. Lo que hay, si podemos estar de acuerdo, es que es ya imprescindible una reforma a fondo del sistema fiscal español para reforzar su suficiencia y progresividad. Esta es la gran asignatura pendiente del gobierno progresista actual. Lo dijo en su momento, pero no ha tenido la fortaleza política como para actuar. La situación, las dos grandes injusticias del sistema fiscal español, pues las tenemos. Los asalariados declaran una base imponible significativamente superior a los empresarios y en las profesiones liberales. Esto significa que hay unos niveles de fraude, evasión, elusión fiscal muy importantes en esos sectores. Y el segundo, el impuesto de sociedades pagan más las pequeñas y medianas empresas que las grandes empresas. Y esto no puede ser. Solo con decir esto significa que hay que hacer una reforma, que es el gran objetivo. Creo que el próximo gobierno, a ver si se forma y si puede hacerlo, veremos. Y luego hay que plantear una cuestión. Yo creo que hay que establecer mecanismos que impidan que los niveles de autonomía fiscal de las comunidades autónomas, que pueden ser incluso superiores y generalizarse, bueno, puede ampliarse, no sé si en la senda del modelo vasco, del modelo del País Vasco, yo creo que no, pero bueno. Pero en cualquier caso, que no pueden utilizarse para promover el dumping fiscal interno, cuando al mismo tiempo estamos luchando contra el dumping en el interior de la Unión Europea. Una de las mayores muestras de hipocresía política del Partido Popular y su visión de España, que se le llena la boca continuamente, y todos los que no opinan como él intentan temas clave como el tema del conflicto en catalán y otros, ¿no? Es que lo que está haciendo respecto a los impuestos, o sea, el dumping fiscal que Isabel Ayuso y otras comunidades autónomas, en particular la presidenta de la Comunidad de Madrid, está promoviendo, es absolutamente inaceptable. Estamos luchando porque haya una armonización fiscal en la Unión Europea y aquí lo que nos encontramos es que el Partido Popular, especialmente algunos de sus políticos o políticas más destacadas, pues está promoviendo la diferenciación, la ruptura. Eso es un elemento de ruptura más importante que otros de ruptura de España que se lo inventen. Por lo tanto, lo que hay que establecer es que la autonomía fiscal no significa favorecer el dumping fiscal. Respecto al régimen fiscal, claro, poco voy a decir, y sabéis vosotros mucho más de él, pero tres cosas. Yo creo que, en primer lugar, la insularidad es algo que justifica tener
regímenes especiales. Y la Unión Europea lo ha refrendado para todas las regiones ultraperiféricas, entre las cuales están las insulares. Yo creo, en todo caso, que, no sé, no he podido consultarlo porque debido a lo de mi ojo he tenido que preparar la operación de mi ojo, no mucho tiempo de preparación, pero me hubiera gustado estudios de evaluación del impacto del régimen fiscal canario en el crecimiento económico y en el desarrollo social de las islas. Es un elemento fundamental, hasta qué punto, cómo favorece. Y luego, creo que un elemento de debate es preguntarse las consecuencias que tendría un cambio que supusiese menor reducciones fiscales, pero más recaudación, con mayor capacidad de desarrollar políticas públicas y de inversión. Tanto estas provengan de una propia autonomía fiscal canaria, que lo emplee en ese sentido, como provengan de una compensación del Estado o de la Unión Europea por el propósito de la insularidad. Es decir, toda mi intervención anterior va encaminada a la defensa de unos sistemas impositivos justos, fundamentalmente el elemento de justicia, que haga que paguen más, que más tenga, pero al mismo tiempo suficientes que recauden, o sea, y en contra de las reducciones y las desgravaciones impositivas, y llega un momento en que estamos hablando de un régimen fiscal basado en unos impuestos, que el impuesto general insular, que sustituye al IVA, el IGIC, ¿no? Pues es 7 frente al 21, la menor paga, menor tasa para los impuestos especiales o la no aplicación de los etc. Por lo tanto, podría pensarse que hay una contradicción del mensaje. Bueno, yo creo que en cualquier caso, vosotros seguro que tenéis muchos más elementos de debate sobre el tema, y en cualquier caso yo querría que este fuera un punto de discusión de nuestro coloquio. Y ya por mi parte, nada más. Y ya he pasado con las interrupciones de vida, pero ya he alcanzado la hora prevista, nada más. Gracias a todos. Gracias, Javier, por tu aportación, por compartir tus conocimientos con nosotros. ¿Turno de palabra? Yo realmente estoy buscando el micrófono. Buenos días, encantada, mi nombre es Judy, muy buena su exposición. Ay, me levanto para que me pueda ver porque creo que no me ve. Yo tengo una duda, yo soy totalmente desconocedora de este tema, pero me gustaría hacerle una consulta. ¿Cree usted que Canarias... Oigo muy mal, con mucho eco, con mucha resonancia. Le hablo. Hola. Ahora muy bien. Gracias. No, perfecto. Es muy difícil para mí contestar, porque sería en parte es una especulación. Ya he dicho que no he tenido tiempo de meterme como hubiese querido en el debate que sin duda tenéis vosotros sobre el impacto del régimen fiscal canario. En términos estrictamente
estadísticos de crecimiento económico y del lugar que tiene Canarias en el conjunto de las regiones españolas, diría que no suficientemente. Pero, ojo, no depende solo de un régimen fiscal, de la estructura económica de Canarias, cuáles son los sectores económicos fundamentales de la isla. Evidentemente, por encima de todo es el turismo, ¿no?, que es el sector número 1 de la economía, y eso genera un valor añadido reducido. Eso o sea, que no achaquemos todo al régimen fiscal, pero si aislamos de todos los demás factores y decimos, bueno, esto ha producido un incremento superior del crecimiento económico y de la distribución de la riqueza en Canarias respecto al resto de España, pues yo diría que no. Nada. Bueno, no yo, lo dicen las estadísticas, ¿no? Que eso no es así. Pero repito, no depende de solo ese factor. Es ponerle el micro estando aquí para que ustedes también lo escuchen la pregunta. Hay que sentarse aquí para que te vea, te escuche. Y vamos a probar lo del micro, a ver. Dime si le escuchas, si le pongo el micro, si le escuchas bien. Sí, a ver. Porque por este igual lo oye la sala, ¿no? No, por ese mucho mejor, sí. Ah, vale. Pero vamos, también el otro lo escuchaba ahora, ¿eh? Vale, hola Javier, muchas gracias por tu exposición. Bueno, Canarias probablemente sea el territorio de España donde es menos progresivo el sistema fiscal. Antes nos has hablado, en el sistema fiscal hemos estado viendo cómo va el IEM, cómo va el impuesto de sociedades en España, en el Estado español, con respecto al resto de Europa, ¿no? Y hemos visto que, bueno, igual con el tipo que tenemos escaparíamos si no fuera porque no se cumple y porque se paga menos, sobre todo las empresas más pequeñas. En Canarias, el impuesto de sociedades, no quiero exagerar, pero prácticamente es que no se paga, porque en el régimen especial de Canarias, en la reserva de inversiones, se puede dotar la reserva con el 90% del valor del impuesto de sociedades. Y luego el debate está en si se invierte, no se invierte, la inversión es productiva o no lo es. Y luego lo que tenemos es, en lo que son la recaudación que se produce en Canarias, en el tramo canario del IRPF, lo que tenemos es que en una serie de más de 10 años se viene produciendo una mayor recaudación por la vía de los impuestos indirectos que por la vía de los directos. Es decir, de los que no tienen que ver, el impuesto que no tiene que ver con la renta recauda más que el que tiene que ver con la renta. Sí, sí. A pesar de que esos otros son unas tasas menores en Canarias, ¿no? O sea, lo que no se paga en Canarias es la renta. A pesar de eso. Bueno, esto se ha corregido en los últimos 2 años, en los que parece que se recauda un poco más por impuestos directos que por indirectos, pero la tendencia en los últimos años viene siendo la contraria. Yo la pregunta que te quería hacer es, bueno, en el Estado español sucede algo parecido, se recauda mucho o casi tanto por impuestos indirectos como directos. Para hacernos una idea de la progresividad de nuestro sistema fiscal a nivel de Estado, a nivel del Estado español, ya hemos visto qué pasa con el impuesto de sociedades, pero con respecto a los impuestos directos y a los indirectos, esta aberración que tenemos en el Estado español, ¿esto sucede también en el resto de los estados de la Unión Europea? ¿O mayoritariamente sucede, mayoritariamente no sucede? Para que ya vemos que la presión fiscal es mayor, que digamos que el Estado español está varios puntos por debajo en presión fiscal. Pero ¿qué ocurre con la progresividad en lo que son los impuestos directos e indirectos?
Gracias, Javier. Sí, bueno, ahí no te puedo dar datos muy culminados, no he repasado los datos europeos al nivel en que tú lo planteas. Sí que te puedo decir que países con una mayor presión fiscal, Francia, Dinamarca, algunos países nórdicos, esos países tienen un nivel de progresividad superior al español. El sistema español que nació de la reforma de Fernández Ordóñez, ¿no? En la transición, fue un ministro de la UCD quien luego acabó en el Partido Socialista, ¿no? Pero fue quien introdujo por primera vez un sistema fiscal mínimamente serio de impuesto a la renta, era relativamente progresivo. Ha habido una sucesiva pérdida de progresividad en estos años y hoy en día es inferior a la progresividad de los países que tienen mayor presión fiscal. En los demás la situación es variada. En los países recién incorporados a la Unión Europea, procedentes del centro y el este de Europa, tienen una situación muy diferente. O sea, hay algunos con presión fiscal elevada. Son dos conceptos distintos, la presión y la progresividad. Pero bueno, como puede ser el caso de Checoslovaquia, ¿no? Y otros como Hungría, la acción de gobierno de ese líder de la ultraderecha que es tan difícil de desalojar del poder por sus ciudadanos. Bueno, por lo menos recientemente acabamos de ver que en Polonia sus equivalentes, bueno, no son equivalentes, no. Para un segundo. Espera. No hay sonido. Pues ponlo allí, por lo menos se le oye. Ahora mismo lo tengo en directo aquí. Con el HDMI solamente. El sonido tenía que... ¿Se me oye? ¿Sí? Joder, digo... ¿Y por qué no? Porque lo estoy mandando a... Porque lo estoy mandando a la pantalla. Y lo tengo que mandar aquí, ¿no? Aquí. Claro. Ahora debería escucharse, ¿no? Espérate un momento. Ahora ni siquiera está puesto ahí. ¿Sabes? O sea, que ya... Lo que tienes es imagen. Sí, pero no, el altavoz lo tengo aquí en... Ahora mismo lo tengo. Estás directo con él. Sí. Es decir, ¿te escucha? ¿Tú me oyes? Ahora sí se escucha. Vale. ¿Me escucháis vosotros? Ahora sí. Ah, vale, muy bien. Yo no he tocado nada, ¿eh? No, esta ya... Ahora pruebo a ponerlo en el voz. Claro, pero solo se puede ver... No, vamos a dejarlo así. Ah, de ahí a allá. Vale. ¿Puedo hablar ya? Sí, habla. Bueno, muy bien. Intentaré hacer un resumen, no sé qué me habéis escuchado y qué no. En los países la situación es bastante diferente, no hay homogeneidad respecto a la progresividad, como no la hay respecto a la presión fiscal. En general, los países que tienen una tradición fiscal más fuerte, en el sentido de mayor suficiencia, de mayores niveles de ingresos del Estado, Francia está en la cabeza, están por encima del 50% del Producto Interior Bruto. Francia, Dinamarca, por ejemplo, son más progresivos que el resto.
nosotros decía que inicialmente la reforma fiscal de Fernández Ordóñez se hizo en la transición democrática, cuando todavía era ministro de la UCD, era bastante progresiva. Y sus niveles de tipos máximos de la renta han sido rebajados posteriormente. Lo que pasa es que se ha ido perdiendo su progresividad al ritmo de deducciones, exenciones, rebaja de los tipos, simplificación de los tipos, etcétera. De modo que, y hoy en día lo es menos España que otros países europeos, pero hay algunos que se superan. Y el caso más claro es Orbán, que en lo político es un ultraliberal, ¿no? La extrema derecha ultraliberal, a diferencia de quien ha perdido las elecciones, otra extrema derecha, la polaca, que no, que es una extrema derecha que le preocupa la protección social y que no juega a las bajadas de impuestos. En la extrema derecha europea también hay dos almas, una más estatalista y otra ultraliberal. La nuestra de Vox es radicalmente ultraliberal, en la línea de Víctor Orbán. Lo que digo, tu capacidad y tu intelecto con nosotros. Disculpad por los problemas técnicos, porque esto de las tecnologías las difundimos mucho, pero siempre nos echa un trampié, ¿no? Yo espero que los chavales en las universidades y los juzgados, cuando estén grabando sesiones de juicio, no les pase esto, ¿no? Y espero que a este mundo a nadie le dé por pisar un cable y desconectarnos, porque por lo que veo vamos a tener muchos problemas, ¿no? Eso de la eficacia de las nuevas tecnologías también hay que cuestionárselo un poco. Muchas gracias y encantada de que esté con nosotros. Gracias a vosotros, y a ver si me invitáis otra vez, que pueda estar. Por unos días no he podido estar, ¿eh? Chao.